Muy buenas a todos, soy Antonio Leal, catedrático de Organización de Empresas de la Universidad de Sevilla, y os doy la bienvenida a esta sesión del módulo sobre cultura y valores organizacionales, gestionando el cambio en las organizaciones. Hoy vamos a analizar uno de los ejemplos más fascinantes y, diría yo, más ilustrativos de transformación cultural corporativa de los últimos años. Y digo fascinante no porque sea un caso de éxito rotundo y sin fisuras, que ya veremos que tiene sus claroscuros, sino porque nos permite observar, casi como si estuviéramos dentro de la sala de juntas, cómo se gestiona el cambio de una organización con más de un siglo de historia. El caso de Maersk es particularmente relevante para nosotros, y lo es por varias razones. Primera, porque nos muestra que la cultura organizacional no es un concepto abstracto que vive dentro de los manuales académicos, sino por contra, se trata de una realidad tangible que puede impedir o facilitar la ejecución de una estrategia empresarial. En efecto, la cultura puede ejercer de barrera que bloquee, que limite una estrategia o como driver o impulsor de esa estrategia. Segunda, porque ilustra el papel absolutamente crítico que juega el área de recursos humanos dentro de los procesos de transformación de esta magnitud. Y tercera, porque nos revela las complejidades, las resistencias y, seamos sinceros, también los riesgos inherentes a intentar cambiar el ADN cultural de una organización. Así que prepárense para ejercitar su capacidad de pensamiento crítico, puesto que hoy no vamos a limitarnos a describir qué es lo que hizo Maersk. Vamos por contra a preguntarnos por qué lo hizo, cómo lo hizo, qué fue lo que funcionó, qué no funcionó y qué podemos aprender de todo ello, con el objetivo de aplicarlo en nuestros propios contextos profesionales. Pónganse cómodos y empecemos. Déjenme empezar con una anécdota que aparece al inicio del caso y que me parece absolutamente reveladora. Ulf Hannemann llega a su entrevista de trabajo en diciembre de 2015 y es severamente reprendido por no llevar la ropa adecuada. No hablamos de que llegara en bermudas y chanclas, sino de que su traje informal de negocios no cumplía con el rígido código de vestimenta de Maersk. Ahora bien, ¿por qué les cuento esto? Porque esta anécdota es mucho más que una curiosidad. Es un síntoma de algo profundo. Una cultura organizacional que se había convertido en un conjunto de rituales formales desconectados de la realidad estratégica de la empresa. Fíjense en este dato. En 2016, el Net Promoter Score de Maersk era de menos 30 puntos. Para quienes no estén familiarizados con esta métrica, el Net Promoter Score, o NPS, puede oscilar entre menos 100 y 100 puntos, y es el estándar de oro para medir la satisfacción del cliente. Un menos 30, por lo tanto, es algo catastrófico. Hahnemann lo describe con una brutal honestidad. Decía que los clientes odiaban a Maersk con pasión. Pero ¿cómo llegó Maersk a esta situación? Aquí está la clave. La cultura de Maersk había evolucionado durante más de un siglo para apoyar una estrategia muy específica: ser una naviera eficiente centrada en operaciones. Pero sus circunstancias habían cambiado radicalmente. Soren Skov, el CEO nombrado en 2016, recibió un mandato claro del Consejo: transformar Maersk en una empresa logística integrada siguiendo el modelo de UPS o FedEx. Ya no se trataba solo de mover contenedores de un puerto a otro. Se trataba de ofrecer un servicio completo, de extremo a extremo, digitalizado y centrado en el cliente. Y aquí aparece un concepto fundamental que quiero que retengan: el desajuste entre cultura y estrategia. La profesora Jennifer Chapman, que fue contratada para evaluar la cultura de Maersk, identificó 4 brechas críticas. La empresa necesitaba ser más orientada al cliente, más colaborativa, más centrada en las personas y más ágil o rápida. Noten que estos no son cambios cosméticos.
Estamos hablando de transformar el sistema operativo invisible de toda la organización. Hahnemann identificó dos barreras de competencia fundamentales. La primera, Maersk carecía de experiencia en logística terrestre. Y la segunda, y esta quizás era más crítica, carecía de tecnología puntera y de tecnólogos capaces de crear esa tecnología. ¿Y por qué carecía de tecnología? Pues porque en 2004 Maersk había vendido su filial tecnológica a IBM, externalizando de facto sus capacidades tecnológicas. Durante años, los empleados de tecnología de Maersk se limitaban a dar soporte técnico a los ordenadores portátiles. No eran, por tanto, desarrolladores, no eran ingenieros de software capaces de construir plataformas digitales complejas. Pero aquí está el problema cultural. Si quieres atraer a los mejores talentos tecnológicos del mundo, no puedes obligarles a ir vestidos de traje y corbata, con zapatos a juego con el cinturón. No puedes tener procesos de decisión centralizados y lentos, y no puedes mantener una cultura jerárquica y formal más propia del siglo XX cuando estás compitiendo por talento con empresas como Google, Apple, Amazon u otras startups tecnológicas. Ahora hablemos del proceso de transformación, los primeros pasos, porque aquí hay lecciones extraordinariamente valiosas sobre gestión del cambio. Cuando Hahnemann llegó a Maersk en 2016, hizo lo que muchos de nosotros haríamos o habríamos hecho. Intentó replicar lo que había funcionado en su empresa anterior, Mars, de donde trajo a una consultora de gestión que conocía. Diseñó sesiones de desarrollo de liderazgo y, por supuesto, como podrán imaginar, fracasó estrepitosamente. Las sesiones de finales de 2016 no funcionaron. El equipo directivo no estaba preparado y además acabó resentido. Y aquí viene la primera gran lección. No existe una fórmula mágica transportable de una organización a otra. Lo que funciona o funcionó en Mars no necesariamente ha de funcionar en Maersk. Hahnemann se describe a sí mismo de esta manera. Soy una persona intensa y que a veces avanza con mucha fuerza. Tuvo que aprender. Y esto es fundamental para cualquier gestión del cambio. Tuvo que aprender a ser más paciente y reflexivo, puesto que la transformación cultural no es una carrera de velocidad, sino que se trata más bien de una carrera de fondo, de una maratón que requiere sensibilidad al contexto. El segundo movimiento estratégico de Hahnemann fue traer a Vidula Bal, con quien había trabajado previamente en Mars. Bal se incorporó como Chief Learning Officer en 2017 y posteriormente asumió la vicepresidencia de Talent and Development. Quiero que presten atención a esto. Hahnemann no intentó hacer esta transformación solo. Reconoció que su equipo de recursos humanos de 900 personas, aunque talentoso, no tenía experiencia en liderar el cambio cultural. Así que trajo a alguien que sí la tenía. Juntos, Hahnemann y Bal comenzaron a diseñar un proceso que tenía tres características fundamentales. La primera, la transparencia. En una cultura históricamente opaca y jerárquica, decidieron que el proceso de cambio debería ser transparente y generador de confianza. Segunda, debía ser bottom-up en lugar de top-down. Y esto quizás parezca contraintuitivo. Sin embargo, Hahnemann razonó que los líderes actuales estaban tan asociados a la cultura existente que no podían ser ellos, bajo ningún concepto, quienes originaran los nuevos comportamientos. Necesitaban, por tanto, ampliar la participación, hacer partícipes a los demás. Tercera, formaron un pequeño comité directivo eligiendo a los líderes más proclives al cambio cultural. Uno de los aspectos más sofisticados del proceso fue traer a Jennifer Chapman para realizar una evaluación cuantitativa de la cultura utilizando la metodología OCP, Organizational Culture Profile. A partir de la aplicación de esta metodología, más de 3.000 empleados calificaron 54 normas de comportamiento
en torno a dos dimensiones: la cultura actual y la cultura estratégicamente necesaria. Esta metodología, aplicada a un problema empresarial real, hace que no estemos hablando de intuiciones o de percepciones vagas. Estamos hablando de datos cuantitativos que revelaron con precisión las brechas culturales que existían dentro de Maersk. Este análisis reveló esas cuatro dimensiones, esas cuatro brechas que mencioné anteriormente. Que hacía falta en Maersk más orientación al cliente, mayor grado de colaboración, un mayor foco en las personas y más rapidez. Con estos datos, el equipo pudo diseñar intervenciones específicas. Cuando llevaba solo 5 meses en su puesto, Hahnemann tuvo que presentar la nueva estrategia de personal ante 900 directivos. Y aquí hizo algo verdaderamente inteligente. En lugar de preparar una presentación formal, con diapositivas, definiendo lo que deberían hacer los empleados, lo cual habría sido exactamente replicar el estilo top-down que se proponía cambiar, lo que hizo fue dar una breve charla de 30 minutos sin diapositivas. Se centró en pasar de la desesperación a la esperanza. Reconoció abiertamente los problemas y la reacción fue poderosa. Los empleados le abrazaron y le agradecieron por decir la verdad. Esta es una lección fundamental en gestión del cambio. La honestidad radical puede ser más poderosa que las presentaciones pulidas. Las personas saben cuando algo va mal y negar la realidad no ayuda, no genera confianza. En cambio, reconocerla sí que ayuda. Ahora vamos a la parte que me parece más interesante del caso, los llamados movimientos icónicos. Este concepto es brillante en su simplicidad, pero profundo en sus implicaciones. Un movimiento icónico requiere desenterrar prácticas que son emblemáticas de valores culturales históricos, pero que contradicen la nueva dirección, el nuevo rumbo estratégico de la organización. Son intervenciones simbólicas que alteran supuestos básicos sobre cómo funciona la organización. Maersk identificó 10 movimientos. Vamos a analizar los más significativos. Primero, descentralizar la toma de decisiones. Solo el 2% de los 80.000 empleados de Maersk trabajaban en Copenhague. Pero los empleados de cara al cliente en todo el mundo debían consultar a la sede central a la hora de tomar decisiones tales como la fijación de precios. Esto, como podéis imaginar, era lento, frustrante e incompatible con una estrategia de orientación al cliente y de rapidez. La decisión que se tomó fue descentralizar. Y eso fue un paso que entrañaba un gran riesgo. En palabras de Hahnemann, precisamente porque el control centralizado había sido el núcleo de la cultura existente. Y efectivamente generó caos inicial. Empleados acostumbrados a que la sede decidiera por ellos, de repente tenían que tomar las decisiones por ellos mismos. Aquí está otra lección importante. El cambio cultural genera incomodidad y caos temporal, al menos inicialmente. Si no estás dispuesto a tolerar ese caos, esa breve incomodidad, no podrás cambiar la cultura de la empresa. Seguidamente, crearon un sistema donde todos los empleados eran evaluados con las mismas métricas, los mismos indicadores y KPIs, beneficios, crecimiento y NPS. Esto fomentaba la colaboración interfuncional porque todos remaban en la misma dirección. Este movimiento es un ejemplo perfecto de cómo las prácticas de recursos humanos deben alinearse con la cultura deseada. No puedes predicar colaboración si tus sistemas de incentivo promueven la competencia interna. Por otra parte, Ball llevó a grupos de hasta 20 altos directivos a programas de liderazgo para desarrollar un enfoque más humano. Estas reuniones incluían feedback 360 grados, coaching ejecutivo, etc. ¿Pero por qué era esto necesario?
porque muchos de estos líderes llevaban toda su vida, toda su carrera profesional dentro de Maersk y habían interiorizado un estilo de liderazgo jerárquico y formal. Por tanto, necesitaban desaprender para volver a aprender. La Academia de Liderazgo Maersk extendió esta formación a 9.000 directivos, no solo a la alta dirección, lo cual constituye un ejemplo de inversión masiva en desarrollo del talento. Además, introdujeron reuniones retransmitidas en directo, donde los empleados podían hacer preguntas en tiempo real. Nada de aquellas reuniones con preguntas preparadas de antemano. El mensaje cultural era claro. Estamos pasando de una relación paternalista, padre-hijo, a una relación adulto a adulto, ¿no? Donde los empleados se consideran como un stakeholder legítimo que, como tal, merece respeto y transparencia. Otra medida fue eliminar el código de vestimenta. Y llegamos de aquí al movimiento que aparece al principio del caso. Un día, Hahnemann y sus colegas simplemente se presentaron en vaqueros. Dejaron de lado el manual que detallaba el código de vestimenta formal. Uno de los altos ejecutivos preguntó preocupado: ¿y si alguien viene con unos pantalones rojos, qué pasa? La respuesta de Hahnemann fue perfecta. ¿Y qué? La verdadera pregunta debería ser: ¿tiene la información adecuada? Cuando los empleados preguntaban cuáles eran las nuevas normas, Hahnemann no les dijo ninguna. Yo quería confusión, decía. Quería que los empleados experimentaran la ambigüedad y aprendieran a navegar en un entorno menos rígido. Este movimiento, fíjense, es simbólico, pero a la vez muy poderoso. Pues dice: valoramos el contenido sobre la forma, valoramos la sustancia sobre la apariencia. El caso menciona otros movimientos igualmente significativos, como eliminar los test cognitivos de contratación, que fomentaban una cultura de competencia interna basada en la inteligencia, introducir la encuesta Gallup Q12, que pregunta cosas como: ¿tienes un mejor amigo en el trabajo?, para medir compromiso, crear figuras de defensores del pueblo para legitimar que los empleados tengan o presenten quejas. Cada uno de estos movimientos por sí solo podría parecer pequeño, pero colectivamente estaban rediseñando el tejido cultural de la organización. Bien, ahora apliquemos nuestra mirada crítica. ¿Qué es lo que hizo bien Maersk en este proceso? Primero, contar con un diagnóstico riguroso. El uso del OCP de Chapman para evaluar cuantitativamente las brechas culturales es una metodología científica validada. No estaban adivinando, no estaban intuyendo, estaban midiendo. Segundo, alineación con la estrategia. Cada movimiento icónico estaba claramente vinculado a la nueva estrategia empresarial. No era el cambio por el cambio, era cambio con propósito. Tercero, enfoque sistémico. No se limitaron a cambiar una cosa, tocaron múltiples dimensiones: liderazgo, comunicación, incentivos, símbolos, prácticas de recursos humanos. Comprendieron muy bien que la cultura es un sistema. Cuarto, la secuenciación inteligente. No anunciaron los 10 movimientos de golpe, sino que los introdujeron gradualmente a lo largo de 2 años, permitiendo que cada uno de ellos generara atracción antes de introducir el siguiente. Y en quinto lugar, la importancia de un liderazgo valiente. La dupla Hahnemann y Ball mostró una gran valentía personal. Arriesgaron su capital político en movimientos interesantes a nivel social. Pero el caso también revela tensiones significativas. La más evidente aparece al final. En diciembre de 2021 afloraron tensiones públicas cuando un ejecutivo de IT, de tecnología, declaró que Maersk se había convertido en una empresa tecnológica en la que tenemos algunos dispositivos físicos que necesitamos mover. Ese paso de empresa logística a empresa tecnológica. Un veterano capitán respondió indignado:
No somos una empresa tecnológica que casualmente opera barcos. Su respuesta recibió elogios casi universales de sus colegas marineros. ¿Qué nos dice esto? Que el cambio cultural generó ganadores y perdedores. Los 12.000 marineros de Maersk, el corazón histórico de la empresa, sintieron que su identidad y su valor estaban siendo minimizados en favor de los nuevos empleados tecnológicos de la compañía. Esta es una tensión clásica en las transformaciones culturales. ¿Cómo honrar la memoria? ¿Cómo honrar la historia mientras se crea el futuro? Maersk quizás no gestionó esta tensión tan bien como podría haberlo hecho. Quiero enfatizar algo que me parece fundamental para todos ustedes como futuros gestores de recursos humanos. En este caso, recursos humanos en absoluto fue un área de soporte. Todo lo contrario, fue el motor del cambio. Hahnemann, como director de recursos humanos, no se limitó a ejecutar decisiones tomadas por otros, sino que diseñó la estrategia de transformación, convenció al CEO, construyó coaliciones, gestionó resistencias y diseñó intervenciones específicas. Este es el rol al que aspira cualquier director de recursos humanos: ser arquitectos culturales, no meros gestores administrativos. ¿Qué podemos llevarnos de este caso para aplicar en nuestros propios contextos? Primera lección. La primera lección es que la cultura debe ser diagnosticada antes de ser tratada. No asumas que sabes cuál es la cultura actual. Mídela, evalúala, comprende las brechas. Segunda lección. El cambio cultural sin cambio estratégico y viceversa, el cambio estratégico sin cambio cultural es pura cosmética. La cultura debe estar al servicio, debe apoyar a la estrategia. Primero define hacia dónde vas y luego construye, diseña la cultura que te llevará hasta allí. Tercera lección. Los símbolos importan. Los movimientos icónicos fueron muy poderosos, precisamente porque son simbólicos. Eliminar un código de vestimenta puede parecer trivial, pero envía un mensaje profundo en cuanto a los valores corporativos. Lección 5. El cambio cultural es incómodo y debe serlo. Si todos están cómodos, probablemente no estás cambiando nada significativo. Hahnemann quería confusión cuando eliminó el código de vestimenta. Esa incomodidad es señal de que los viejos supuestos, las viejas asunciones, están siendo cuestionadas. Lección 6. Los datos y la emoción son aliados, no enemigos. El enfoque de Maersk combinó análisis cuantitativo riguroso, como la metodología OCP, el Gallup Q12, el NPS, con movimientos emocionalmente resonantes. Y la pregunta del millón. ¿Funcionó? Llegamos a la pregunta crucial que el caso nos plantea. ¿Funcionó realmente esa transformación? La respuesta honesta es, depende de cómo definamos el éxito. Si lo definimos por resultados financieros, todo hace indicar que sí. Maersk obtuvo unos beneficios récord en 2021. Si lo definimos por alineación cultural completa, quizá la respuesta sea más matizada. Las tensiones entre marineros y tecnólogos sugieren que aún quedan brechas culturales significativas que se deben valorar y se deben cubrir. Lo que sí podemos decir y afirmar a ciencia cierta es que Maersk cambió. Pasó de ser una empresa formal, jerárquica, centrada en procesos, a una mucho más transparente, descentralizada, orientada al cliente. ¿Es perfecta? No. ¿Está mejor posicionada para competir en el siglo XXI? Probablemente sí. Muy bien, llegamos al final de nuestro análisis y permítanme cerrar con algunas reflexiones finales. El caso Maersk nos enseña que la transformación cultural exitosa es posible, incluso en organizaciones centenarias, con culturas profundamente arraigadas, rígidas, fuertes. Pero no es fácil, no resulta rápido y el éxito nunca no está garantizado, ¿no? Requiere tres cosas fundamentales. Primero, un liderazgo valiente.
Requiere líderes dispuestos a arriesgar, dispuestos a ser impopulares, dispuestos a generarse enemigos dentro y fuera de la organización. Segundo, la importancia de contar con una metodología rigurosa. No se puede mejorar, no se puede gestionar lo que no se mide, citando a Peter Drucker. El diagnóstico cultural, con metodologías científicas como OCP o como la metodología CEFAM, unido a los movimientos icónicos, las intervenciones sistémicas, todo ello requiere disciplina, rigurosidad y conocimiento especializado. Tercero, paciencia estratégica. La cultura no cambia de un trimestre para otro, ni siquiera de un año a otro. Requiere de un esfuerzo sostenido durante años y requiere estar preparado para reveses, resistencia al cambio, tensiones, etc. Para ustedes, como futuros o potenciales o actuales gestores de recursos humanos, el caso MERS debería ser tanto inspirador como aleccionador. Inspirador porque demuestra el impacto transformador que recursos humanos puede tener cuando opera estratégicamente. Y también aleccionador en tanto a que revela la complejidad y los riesgos involucrados. Como ejercicio, para consolidar estos aprendizajes, les propongo que piensen, que reflexionen acerca de las siguientes preguntas. Primera pregunta. Si fueran Hahnemann en 2019, ¿qué harían a continuación para gestionar las tensiones entre los diferentes grupos de empleados? Segundo, ¿cómo aplicarían el concepto de movimientos icónicos en una organización que conocen? Identifiquen una práctica específica que sea emblemática de valores obsoletos. Tercera pregunta, ¿qué rol debería haber jugado el CEO que no jugó? ¿Fue su nivel de involucramiento adecuado o debería haber estado más presente? Y cuarto, ¿es ético generar confusión deliberadamente, como hizo Hahnemann con el código de vestimenta? ¿Dónde está el límite entre incomodidad productiva y caos destructivo? Les animo a que compartan sus reflexiones en forma de comentarios y estoy particularmente interesado en conocer sus perspectivas sobre la tensión entre tecnólogos y marineros que aparece al final del caso. Muchísimas gracias por su atención y nos vemos en la próxima sesión. Hasta pronto.